Buenas tardes, estamos en Centro de Diagnóstico Integral Fetal. Hoy vamos a hacer una entrevista a la persona, al profesional encargado de realizar la auditoría y control interno dentro de la organización. Centro de Diagnóstico Integral Fetal es una empresa de salud dedicada a la atención de gestantes, ¿ya?, en situación de alto riesgo. Dentro de la obligatoriedad de la empresa hay un proceso que se denomina habilitación en salud, el cual conlleva a que dentro de la organización se establezcan procesos que garanticen una atención integral a esta población. La profesional encargada de realizar toda la parte del seguimiento a los procesos es la doctora Joana Santa Cruz, quien dentro de su perfil profesional es asesora en sistemas de gestión de calidad y habilitación en salud y sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. Es a ella quien vamos a entrevistar hoy y nos va a dar a conocer todo el proceso de la auditoría desde la planeación hasta su finalización y cierre. Buenas tardes, señorita. Como usted sabe, vamos a desempeñar una labor de auditoría dentro de la organización. Entonces, desde su experiencia profesional, las auditorías que ha realizado en las diferentes organizaciones, ¿cómo usted identifica o cuál es el rol del auditor dentro del control interno y la auditoría? Bueno, los auditores internos tienen el deber de revisar la conformidad de los procesos de la organización, tanto los procesos de direccionamiento como los procesos misionales y los procesos de apoyo, como la capacidad que tienen estos procesos de cumplir, primero, pues con los requisitos normativos asociados a cada una de las actividades. Segundo, verificar de acuerdo al mapa de procesos que se tenga, verificar cómo está planteada su caracterización de proceso, donde me indique el ciclo PHBA, de cómo se realizan las actividades dentro de la parte interna de la organización para satisfacer las necesidades de las partes interesadas ahora con la ISO 2015, que son tanto los clientes internos como los clientes externos, como la parte, digamos, de entidades gubernamentales o entidades de control. Entonces, el auditor lo que debe contrastar, o el rol que tiene, es verificar la capacidad que tienen esos procesos de cumplir esos lineamientos, tanto normativos como de los procesos internos. ¿Para qué? Para asegurar que efectivamente se cumplan los objetivos organizacionales y que los procesos sean eficientes y efectivos, pues, en toda su operación. Muchas gracias. Dentro de todas las responsabilidades que tiene el auditor frente a un control interno, ¿usted en dónde mira más que debería haber un control o dónde debería haber más supervisión por parte del ente auditor? Pues pienso que es fundamental la auditoría que se enfoque en que se cumplan los objetivos de cada proceso, en que se mantengan las evidencias de cada una de las actividades que se están realizando. ¿Por qué? Porque finalmente los resultados que se tienen que validar son los que me demuestran a través de la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Los documentos, los resultados, las estadísticas, los indicadores, el cumplimiento de planes de mejoramiento, el cierre de acciones correctivas, todo lo que efectivamente soporte y respalde que efectivamente las actividades se están cumpliendo. Porque no podemos basar una auditoría solamente en una respuesta simple de los auditados o de las personas responsables de los procesos, sino que tiene que estar respaldada con la documentación y con los resultados de esos procesos. Ya, siguiendo como un orden de las ideas, ¿qué características debe tener un auditor? Bueno, primero el auditor tiene que tener, pues, un conocimiento en todo lo que tiene que ver con las metodologías de auditoría y control interno. Tiene que conocer la parte de la metodología del ciclo PHBA. Tiene que ser un auditor formado y certificado, pues en este caso puede ser con la
Si es un auditor de sistemas de gestión de calidad, en este momento debe ser acreditado y certificado como auditor interno con la ISO 9001-2015, que es la que está ahorita vigente, la cual pues tiene un enfoque muy característico o fundamental en cuanto a la parte de lo que es la gestión del riesgo, que eso es un elemento esencial para las organizaciones actualmente, prever todas las situaciones potenciales de riesgo. Debe tener la capacidad de evaluar los procesos en todas sus dimensiones, con todo lo que tiene que ver con la parte de planeación, cómo ejecutan su proceso, cómo lo verifican, cómo actúa cuando esos resultados no son adecuados o no han sido pertinentes a los resultados. Además, tiene que ser una persona con una capacidad de objetividad, porque las auditorías deben ser objetivas, basadas en la evidencia, en los resultados, en lo que se está haciendo. No pueden ser basadas en supuestos o en criterios propios del auditor, sino que tienen que ser contrastadas sobre unos criterios de auditoría fundamentales que pueden ser la normatividad de cada proceso o pueden ser los requisitos de las normas técnicas de certificación. Y por último, ¿cómo se desarrolla una auditoría? ¿Cuál es el primer paso para desarrollar una auditoría? ¿O qué se tiene en cuenta durante el proceso de planeación y durante el desarrollo de las auditorías? Bueno, lo primero que se debe determinar es realizar el programa general de auditoría de las organizaciones. En el programa general lo que usted determina es decir, bueno, cuántas auditorías se van a realizar en la organización y cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta para evaluar cada etapa de auditoría. Posteriormente se realiza los planes de auditoría para cada una de las auditorías que efectivamente se hayan consolidado en el programa. En el plan de auditoría se debe establecer cuál es el objetivo de la auditoría, porque pueden ser auditorías que abarquen diferentes componentes. Entonces usted una auditoría la puede enfocar en revisar, por ejemplo, para una institución de salud todo lo que es el componente del sistema obligatorio de garantía de calidad. Otra auditoría la puede realizar para evaluar si está certificada, evaluar todos los requisitos de la norma ISO 9001-2015. Otra auditoría la puede enfocar en lo que es el sistema general de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que debe definir en el plan de auditoría es cuál es el objetivo y el alcance de la auditoría. Entonces, tomando un ejemplo, digamos que vamos a hacerlo con la ISO 2015. Entonces, el alcance de la auditoría es evaluar la capacidad de la organización o del proceso para cumplir los requisitos asociados a la ISO 2015. Entonces, en el plan de auditoría se determinan los criterios de auditoría, que finalmente son esos. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de auditoría? La norma ISO vigente, el manual de calidad de la organización, las caracterizaciones de los procesos y toda la documentación asociada al sistema de gestión de este proceso y de la organización, incluyendo pues todo lo que es en este momento ya lo que es el mapa de riesgos. Esos serían se definen los criterios de auditoría, es decir, las herramientas o las normas, los parámetros con los cuales voy a evaluar. Posteriormente, dentro del plan de auditoría lo que se hace es determinar determinar el grupo auditor y los auditados. En el grupo vendría a ser lo que es la selección del equipo de auditoría. Dentro de la selección del equipo de auditoría se tiene que determinar primero que las personas que vayan a ser auditores, pues si lo van a hacer un grupo de auditores o si se va a hacer un solo auditor, determinar la competencia del auditor para poder ejecutar esa auditoría. Entonces ya habíamos hablado pues de las competencias. Y se asigna, dependiendo de la competencia del auditor, pues los procesos a los cuales se va a auditar. Siempre se debe definir un auditor líder, que es la persona que va a coordinar y a consolidar pues todo el informe de la auditoría interna.
Dentro del proceso de consolidación de los auditores auditados, se tiene que tener muy en cuenta que el auditor, quien vaya a ser el auditor de un proceso no puede ser juez y parte, tiene que ser una persona imparcial que no haga parte pues, del proceso pues, para que haya la objetividad correspondiente. Entonces se asignan a cada, siempre es recomendable que cuando se haga una auditoría, pues si se la va a hacer a toda la organización, pues se aborden todos los procesos de la organización como lo determina la ISO 9001-2015, que se debe auditar todo, como lo hablábamos anteriormente. Procesos misionales, procesos de direccionamiento y los procesos de apoyo, es decir, tendríamos que abordar todo. Cuando determinemos el alcance, y a cada uno se asigna el auditor. Una vez se haya asignado el auditor, lo que sigue es elaborar las listas de chequeo de auditoría. Entonces, en las listas de chequeo de auditoría, cada auditor determina cuáles son las preguntas o los criterios que va a evaluar con base en la normatividad o en el NTC. Cuáles son los requisitos que va a evaluar, determina las preguntas, una lista de chequeo que va a ser el punto de referencia, la guía para poder verificar en el momento de que se haga la auditoría en campo, verificar que efectivamente se estén cumpliendo los parámetros. No se puede llegar a improvisar, porque sí es importante tener claro, o sea, qué es lo que yo quiero revisar y cuáles son los componentes que tengo que contrastar para poder evidenciar el cumplimiento de esos requisitos. No puedo ir a preguntar a ver lo que se me ocurre en ese momento o lo que haya visto en ese momento, no. Si bien es cierto, las preguntas son una guía, cada pregunta me puede llevar a evaluar ya digamos en el campo de acción, ampliar un poco más o de pronto a contrastarlo con las evidencias, hacer la parte de revisión con lo que puedo observar. Entonces pues ya es una guía, ¿cierto? Pero pues siempre tiene que tener un parámetro. Una vez haya elaborado la guía, la lista de chequeo, sigue ya lo que es la ejecución de la auditoría en campo ya con el auditado. En esa auditoría hay que comunicarle siempre, se hace primero un acta de apertura de la auditoría donde se le comunique cuál es el objetivo, el alcance, y se empieza a desarrollar la auditoría, siempre, digamos, haciendo énfasis en que se va a basar en evidencias, porque las auditorías deben estar basadas en evidencias y en la normatividad, nunca en el criterio propio de un auditor, porque pues ahí perdería la objetividad. Después de que usted está haciendo la auditoría, va contrastando, y lo que es importante, que sí hay diferencias, porque puede ser que de pronto el auditado, cuando usted encuentre un hallazgo, que es un incumplimiento a alguno de los parámetros o los requisitos, usted debe hablar con el auditor y decirle, mire, estoy evidenciando. Para el auditado no debe ser una sorpresa que cuando le llegue el informe de auditoría, mire, es que le encontré 50 hallazgos, no, sino que cada hallazgo que usted vaya encontrando frente a un requerimiento debe comunicarle al auditado, en el cual le informe qué es lo que encontró, cómo lo encontró, en qué condiciones lo evidenció, toda la descripción detallada, más cercana posible, para que pueda tener claridad que efectivamente es un hallazgo sustentado en la evidencia. En el momento. En el momento, ¿sí? No se lo va a entregar en el momento, pero sí tiene que conocerlo. ¿Para qué? Para que el auditado tenga claro o pueda, digamos, entender que está basado en una evidencia y no que es algo, digamos, que se lo está haciendo arbitrariamente. Después de que usted haya realizado la auditoría, se genera ya como tal los hallazgos de auditoría interna, ¿sí? Con base en lo que usted... Entonces, frente a esa lista de chequeo que usted haya determinado, lo que tiene que concluir es cumple, no cumple, y si no cumple, si es un hallazgo que puede ser una no conformidad o puede ser una observación. La no conformidad está clasificada como un incumplimiento parcial o total a un requerimiento de los establecidos en la lista de chequeo.
Y también ese hallazgo pues, que usted determine debe ser sustentado siempre, digamos, en lo que encontró y si debe estar sustentado en datos, en hechos, en evidencias. O puede concluir que sea una observación, como le decíamos. La observación sí es más una recomendación que de pronto usted puede darle al auditado frente a un requerimiento, es decir, bueno, sí lo tiene, pero de pronto necesita complementarlo o necesita mejorarlo, o de pronto le comparte usted una experiencia de otras organizaciones o de otros procesos que usted haya tenido referencia. Entonces le hace como una recomendación, pero no es una no conformidad. Entonces usted consolida esos hallazgos y empieza a generar lo que es el informe de auditoría. Cada auditor delegado a cada proceso debe entregar su lista de chequeo con el informe de los hallazgos de auditoría al auditor líder, para que el auditor líder haga la consolidación propia del informe de auditoría interna, el cual ya debe consolidar todos los hallazgos de auditoría de cada uno de los procesos que se hayan evaluado con base en la normatividad, y es el informe que se presenta a la gerencia o a la persona que haya delegado realizar la auditoría o a la oficina de control interno. Muy importante también dentro del informe o dentro de la redacción de hallazgos es que cada uno de los hallazgos de auditoría debe relacionar el numeral de la norma en el cual se evidenció el cumplimiento, para poder determinar que en el informe debe decir, bueno, se encontraron la clasificación de los hallazgos de auditoría. Entonces, decir, bueno, se encontraron 5 hallazgos relacionados con el numeral de talento humano, con el numeral de proceso de evaluación de proveedores o de acciones correctivas. O sea, debemos determinar siempre el numeral. ¿Por qué? Porque eso me va a determinar un contexto y un panorama claro de cómo está la organización frente al cumplimiento, porque puede ser que haya numerales que sean repetitivos. Entonces, una vez se haya consolidado el auditor líder, debe reunir a todas las personas que hayan participado en el proceso de auditoría interna, tanto auditores como auditados, para socializar el informe con todo el equipo y hacer la socialización y la entrega de los hallazgos. ¿Para qué? Para que cada auditado proceda ya a realizar la gestión de los hallazgos, que es las acciones correctivas, el análisis de causa de las no conformidades encontradas, y defina 2 cosas, que es, en primera instancia, la corrección. La corrección es algo que yo, por ejemplo, encontré que un informe estaba mal elaborado porque no tenía un indicador. Entonces, ¿cuál es la corrección? Complementar el informe con el indicador, ¿cierto? Pero tengo que hacer también el análisis de causa para encontrar la causa raíz del problema y determinar el plan de acción que me evite que esa misma situación no se me vuelva a presentar. Entonces ya puedo utilizar la metodología de las M, los 3 por qué o la espina de pescado. Son herramientas que ya tienen que llevar a identificar que efectivamente esa misma no conformidad no se vuelva a presentar. Ese proceso debe hacerlo cada auditado, y cada auditado debe entregar su plan de acción en el formato que haya determinado la organización en acción correctiva, donde define su plan de mejoramiento, o sea, qué es lo que está haciendo, y con base en eso lo que hace es ya digamos gestionar en su proceso el cumplimiento de esos parámetros que haya determinado. ¿Hay un tiempo de cumplimiento de los hallazgos? Pues la organización, es bien importante que la organización determine cuánto tiempo le va a dar a los auditados, primero para la entrega del plan de acción de los hallazgos que haya encontrado, y en el plan de acción ellos deben determinar, por ejemplo, las fechas de cumplimiento y pues que no supere los 10 días, sería como lo más sano para que entreguen el plan de acción. Y también debe establecerse unas acciones de seguimiento para decir, bueno, vamos a hacer un monitoreo al mes para evaluar a ver cómo se han ejecutado esas acciones que se implementaron, y para el cierre de los hallazgos, pues que no supere máximo unos 2, máximo 3 meses, para que se haya cerrado con el cumplimiento ya del plan de acción efectivamente ejecutado.
Claro que eso pues también depende de que habrá de pronto algunas acciones que estén relacionadas con asignación de recursos o cosas que de pronto pueden ampliar más, pero eso tiene que ser ya concertado. Bueno. ¿Qué le digo? Cuando se encuentran hallazgos que son críticos para la organización, por ejemplo, en el área financiera, esos hallazgos, ¿cómo se hace la corrección? O sea, ¿cómo se subsanan esos hallazgos de manera, si tienen que ser inmediatos o tiene que ser, sí, por ejemplo, que evidencien un fraude? Y eso Claro. una auditoría lo encuentren y para la organización es un hallazgo grave. Correcto. Mire, por ejemplo, ahí era lo que hablábamos hace un momento. Los hallazgos pueden llevarme a dos cosas, que es la corrección y la acción correctiva. La corrección es que si yo encuentro un fraude y veo que tengo una persona responsable de ese proceso y que no lo ha cumplido y que tiene que ver, o encuentro personas responsables o situaciones, pues inmediatamente tengo que suspender, por ejemplo, a las personas que estén asociadas en el proceso financiero, o tengo que cambiarlos, ¿sí? Hasta que se haga la investigación correspondiente. Pero yo no puedo esperar a hacer la matriz o la acción, porque no sé, pueden haber muchas cosas de fondo. Entonces yo tengo que tomar acciones inmediatas para que no se vuelva a presentar. Pero esto obviamente tiene que llevarme a un plan de acción correctivo inmediatamente para encontrar a ver dónde estuvo la falla, porque es una no conformidad crítica. Esa es una muy buena pregunta en el sentido de que también cuando se empieza a hacer la gestión de los hallazgos y las acciones correctivas, se deben establecer las priorizaciones. Se debe determinar unos criterios de priorización. Entonces usted, de acuerdo a los hallazgos que haya encontrado, determinará para establecer las fechas de acuerdo a sus criterios de priorización si es crítico. ¿Por qué? Porque por el hecho de que, por ejemplo, si yo estoy verificando que tengo una auditoría de seguimiento o de renovación en un mes y encuentro que hay varios incumplimientos, pues no les puedo dar 3 meses para solucionarlo, sino que tengo que priorizar y decir, esto tiene que hacerse inmediatamente, ¿cierto? O tengo si los criterios son de habilitación, no puedo decir, no, vamos a hacerlo mañana o en un mes, no, se determina, la organización determina criterios para determinar cuándo un hallazgo es crítico o no es crítico. ¿Cuándo es crítico? Pues cuando hay un incumplimiento total al requisito de la norma o a un requisito normativo que puede llevar a la sanción o puede llevar a la falta de certificación o renovación de un sistema de gestión de calidad. Y así como ya finalizando, ¿quién hace la supervisión de las auditorías? La supervisión puede hacerse de dos formas. Una, de la auditoría, de cada plan de cada auditoría, de la responsabilidad de hacer el seguimiento de que se haya cerrado todo el ciclo de auditoría es del auditor líder, porque pues por eso se designa un líder, porque debe cerrar hasta que todos los hallazgos que se hayan encontrado se hayan culminado, se hayan cumplido satisfactoriamente. Y también es responsabilidad, puede ser dependiendo de la organización, puede ser que tenga una oficina de control interno, pues dependiendo para organizaciones grandes y complejas, o puede también ser un líder de calidad, un coordinador de calidad, un asesor de calidad, que sea el encargado de garantizar que en las organizaciones pues todo el proceso de mejoramiento y auditoría interna se cumpla. Entonces él debe hacer supervisión con el auditor líder, porque de hecho eso es importante, la norma lo dice, o sea, se tiene que auditar también al proceso de auditoría interna. O sea, el mismo proceso de auditoría interna tiene que ser auditado, ¿para qué? Para evaluar que efectivamente se haya cumplido con todo el ciclo del proceso. Bueno, muchísimas gracias. Nos sirvió de mucho, la verdad, hemos aprendido bastante, creo que nos faltaban un poco, teníamos muchas falencias en cuanto al proceso como tal de auditoría. Su colaboración ha sido de mucha gran ayuda para nosotros. Como estudiantes en proceso, debemos apoyarnos siempre de personas conocedoras del tema, que efectivamente hayan realizado este proceso y que estén metidos mucho en el tema, ¿sí?, de auditoría. Le agradezco mucho su tiempo, doctora Joana. Esperamos seguir trabajando en conjunto para que todo el proceso se lleve al logro de los objetivos de la organización. Con mucho gusto, en lo que pueda servirles, y pues siempre estaré atenta y dispuesta para poder apoyarnos en todo este proceso
de mejoramiento, que eso es la conclusión de las auditorías debe ser siempre, es una herramienta de mejoramiento continuo para las organizaciones, es la posibilidad que tienen las organizaciones de medir cómo está su desempeño y cómo se quiere proyectar para mejorar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.